besarte, niña, yo sería capaz de darte todo sin pensar mi vida y más. Solo por besarte, sé que un beso tuyo, amor, me llevará al cielo y muero de ansiedad. No tardes más, niña, me atrapaste. Ven, dame un mordisco de esos que no puedo olvidar. Sé que sientes lo mismo. Bésame, vida mía. Vuelve a repetirlo, que el amor florecerá. Si no sé recibirlo, enséñame tú a besar. Por besarte, niña, yo sería capaz de darte todo sin pensar mi vida y más. Solo por besarte, sé que un beso tuyo, amor, me llevará al cielo y muero de ansiedad. No tardes más, niña, me atrapaste. Ven, dame un mordisco de esos que no puedo olvidar. Sé que sientes lo mismo. Bésame, vida mía. Vuelve a repetirlo, que el amor florecerá. Si no sé recibirlo, enséñame tú a besar. Mazateco, Zapoteco, Tutunacú. Conoce el Veracruz que vibra en su gente. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentan Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. Tasaw, Ixaguan, Ixchan, Yatukchan, Huaslaicama, Huanquintasaw, Tianit. ¿Conoces este idioma? Es el tutunacu o totonaco, que se habla en los estados de Puebla e Hidalgo, lengua hermana del mazapigní o tepegua. Naxaguanpala, Chajicatisa, Kama Lianit, Chichini, Anza, Axputa Onquinte. El totonaco, lengua originaria que forma parte de los 68 pueblos que enriquecen a nuestro México. Kasen pagsikukinka kasakasot mako numa kakotanuna lipaso uno cuilau min programas kan nikmawanikan Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz lipasau uma buschama shlegalchashan papa abril pues amau matsukiyau uma Quintachuhuincán uku pasta putunau Radio Más chu Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas shpalakata
pues maxihuaxmagos umatas kujut xpalakata naqax patatit kintachuinkan nikuma xanan xalaq maqan anta uno kimbulatamatkan Veracruz. Paxtakatiniyaw Alejandra Mota Romero, maqaltoqana Victoriano tikuak puxconqonit anta uno kpuskujne. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a los que nos sintonizan por Facebook en esta tarde ya 6 de mayo, en donde pues estamos iniciando un programa más de Quintachuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Y en esta tarde traemos un tema que titulamos Voces Conciencia. Esta tarde pues nos acompaña Lisa. Ella en un momento más les comparto un poco sobre ella y también para que se presente, para que ustedes la conozcan. Pero antes queremos agradecer a Radio Más y a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas por hacer estos trabajos en colaboración para fortalecer la educación y también las lenguas indígenas. Queremos agradecer a Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, y al maestro Victoriano de la Cruz, director de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y como cada miércoles queremos agradecer a Josué Solano, a Pedro Chávez y al buen Federico Ríos, quienes nos apoyan en la realización de este programa para que ustedes puedan escucharnos. También vía Facebook por parte de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, como cada miércoles, pues nos apoya el compañero Luis Donaldo. Hoy tenemos una invitada muy especial, como les mencionaba. Su nombre es Lisa Arriola Cadena. Sí, y quiero compartirles un poco sobre ella. Tiene, a pesar de su corta edad, tiene un currículum bastante completo. Se llama Lisa Arriola Cadena. Sí, desde temprana edad ha mostrado interés por la comunicación, la tecnología, la lectura, la escritura. A sus 7 años, esto es muy asombroso, a sus 7 años inició su formación en robótica y programación. Entre el 2021 y 2023 cursó un diplomado en robótica en TES Studio. Desde el 2021 participa en el proyecto Periscopio, espacio de la creación de contenidos audiovisuales y entrevistas para Notiscopio. Y también su creatividad y sensibilidad para narrar han sido reconocidas en convocatorias como Historias de Niñas Extraordinarias, donde tuvo el tercer lugar en la categoría B, en el 2021. Y en la selección del libro Cuentos Conciencia, Niñas y Mujeres que Transforman el Mundo, por el COBEICIDET. Ahí les comento que ahí es donde tuvimos la fortuna de conocer a Lisa. También obtuvo el primer lugar en la convocatoria Niñas STEM en el marco del Foro Veracruzano de Ciencia y Tecnología, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Formó parte también del Semillero Creativo de Grabado en Coatepec, donde participó en exposiciones colectivas entre el 2022 y 2024. Es integrante del Club de Lectura La Caja de las Lecturas y participa desde el 2025 en el podcast Leemos y Punto, lo que la ha llevado a conocer y entrevistar a personalidades que han sido fuentes de inspiración y motivación como Julieta Fierro, Juan Villoro, Vivian Mansur, Mónica Nepote, Graciela Nani, Carlos Imaíz, entre otras personalidades. Ha sido también tallerista en el primero, segundo y tercer encuentro de niñas y niños y adolescentes en comunicación participativa entre los años 2024 y 2025. También participó en el programa Vocaciones Científicas del Instituto de Ecología INECOL, a quienes también mandamos un saludo a todo el personal de INECOL, que estamos por ahí haciendo un proyecto junto con ellos, y también en el curso de impresión 3D con SolidWorks del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Desde el 2023 desarrolla su emprendimiento sostenible Cocodrilos del Coco, dedicado a la creación de libretas y productos elaborados con aprovechamiento de materiales y técnicas alternativas como la cianotipia, sí, muy bien, y el tatakizome.
Actualmente cursa el primer año de la Escuela Secundaria Técnica número 3 en la ciudad de Jalapa. Pues un currículum muy amplio, a muy temprana edad, un currículum muy amplio. Cajen Lisa, en la lengua tutunacú, nosotros saludamos con un tlen. Entonces, cuando yo te digo Cajen o tlen Lisa, te estoy saludando, hola Lisa, ¿sí? Yo hablo la lengua tutunacú. Pero para que te presentes, Lisa, ¿de dónde eres originaria? ¿Cuáles son tus actividades favoritas? Bueno, hola a todos, qué gusto estar aquí. Bueno, soy originaria de aquí de Jalapa o de Coatepec, de los dos, me encantan los dos lugares. Em, Me gusta hacer, pues ahora sí que existir. Estudiar es parte de lo que hago recientemente. Me gusta leer, me gusta dibujar, escribir, escuchar música, jugar videojuegos, salir al aire libre. Em, Ahora sí que creo que el paquete básico de una persona de mi edad. Muy bien, muy interesante esto que nos platicas, Lisa. Nos dices que te gusta ir a la escuela, hacer las actividades. ¿Cuál es tu materia favorita? Bueno, mi materia favorita, como bien decías, voy en una escuela técnica, ¿no? Entonces, mi tecnología, que es electrónica, es la materia que más me gusta porque las cosas que creamos es como el área en el que me quiero enfocar entonces en un futuro. Y bueno, recientemente pues también este es como el área que más me gusta. Entonces, em, por la creación de circuitos y este tipo de cosas de pues electrónicas es, es lo que lo vuelve mi materia favorita. Muy bien. Les contextualizo, dentro de las actividades que hacemos en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, pues nos llegan muchos trabajos de traducción. Hace un tiempo, para los que nos siguen puntualmente las actividades de la Academia, hace un tiempo nos llegó una serie de cuentos que tuvimos que traducir y uno de esos cuentos, en cual un servidor pues tuvo la fortuna de traducir, pues fue de Lisa. Un cuento muy bonito en breve vamos a escucharlo. Y créeme, Lisa, el cuento que escribiste, para mí sí representó un reto traducirlo. Ay, Dios. Sí, porque hay muchas palabras que en la lengua tutunacú, te lo comparto aquí, igual para las personas que nos están escuchando y también viendo, muchas cosas de la lengua tutunacú no las podemos traducir al español y viceversa. Hay cosas del español que no tenemos las palabras exactas para traducirlo. Pero créeme, Lisa, de momento cuando me llegó el cuento, te comparto aquí, yo pensé que lo había escrito un adulto. La forma en cómo se escribe, se escribe este cuento tiene un vocabulario muy, muy completo y pensamos muchos de nosotros que lo había escrito con un adulto, ¿no? Y cuando te conocí en el evento que hubo hace una semana, fue muy asombroso conocer a la persona, a la autora de este cuento. Nos dices que tu formación va más orientado hacia la robótica, hacia la tecnología, hasta la ciencia, pero ¿también te gusta escribir por el cuento que hiciste? ¿También te gusta la literatura? Sí, claro. De hecho, formo parte de un club de lectura en el cual también como que vemos esta parte de la lectura de una forma que no sea tediosa, más bien que sea como pues un hobby. Entonces, más que nada, eso es como lo que me ha adentrado a la lectura y aparte desde siempre, no es de que por un club de lectura, desde siempre sí me ha interesado y esta parte de escribir también es como soltarse ahí a ver qué sale. También, claro, depende del día, si de un día uno prefiere leer, otro día prefiere ya mejor ir soltando la mano a ver qué sale. Pero tanto leer como escribir, son cosas que me gustan mucho porque siento que me meten ahora sí que a otro mundo, otro universo, ahí te despejas un rato y es bastante entretenido, entonces es como una actividad bueno, unas actividades que me agradan.
Muy importante lo que nos menciona Elisa. Algo también muy importante es el apoyo de los papás, de las mamás. Claro. Y en esta tarde pues también nos acompaña, para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en Facebook, la mamá de Elisa, Adalis, pues está aquí con nosotros. Y eso me surge una duda: ¿cómo es el apoyo que has recibido por parte de tus papás? No, hombre, es como es un montón de... El apoyo que me han dado es muy, 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 muy grande. Son como las principales figuras por las cuales he logrado destacar, por lo menos un poco en algunas cosas. Son como los que me dan el empujón a que si hay talleres de arte o de creación pues justamente de la literatura, o que si hay talleres de robótica, por ejemplo, son las personas que más me han apoyado a seguir como esa línea, ese camino, que claro, también lo elijo yo, pero ellos son como las principales personas que me apoyan para poder seguir adelante. Muy bien, es sin duda alguna el apoyo de los padres resulta muy, muy importante, como es el caso de esta tarde, ¿no? Que pues los papás tuvieron el tiempo para que Lisa nos acompañara en esta tarde. Espéranos en un momento más, escucharemos el cuento que Lisa escribió. Sí, pero antes, pues nos vamos a ir a una pieza musical, pero antes les quiero mencionar en lengua tutunacu, chananay kishwama ama Lisa, lush lekaskinka nasharni, lakse, namakta yayatit minkamanch palakata, pues nakalta wakakoy, witu kunalita shtokoy, katuno kiltamaku, nikumati tashtuma lauku, kakiltamaku, shuwa takshuwetwi, shuwa tatsingsat anan, katuno kupulata. Y kung nakaltaw kakoy laktsukaman laktsaman nagatsekoy tano taskuhot ni kuma pues liw na shan nalatamakoy lush lagaskinka kinsekan kinsatkan nakingamaktayo yan spalakata slana napakasaw kinpuskuhnikan antaniko akinin champotonaw. Y ahora nos vamos con esta pieza musical que se llama Qué agonía, a cargo del trío Imperio Huasteco, y volvemos con más. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más amores como tú. Al ser solo se viven una vez, solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía!
práctica tomasewaltatolwan tlen chalchihuecatlali. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmakan, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos. Akininli tutunaku, katsiyaw piama hukilu, shmaktagasnakushe. Akshnik tatanoklaw amaluwa, nikmakniyaw, shlakatak katsiyaw, pimaktakasha kinkatashawatkan. Tlipashawayaw akshni nakinkatashawatkan, tatanoklaw shik hukilu. Nikmakaksayaw, shlakatak katsiyaw piama luwa, kaway laktsutsiya. Chukamakaksays pito, chuchana, ni maklakali kinkatashawatkan. Akshni witi kumakni ama luwa, katsiyaw piakshnimin langkaun, nalaksakamik shawat. Akininli tutunaku, kakniniyaw hukilo, shlakata kinkatamaktakashan kinkatashawatkan. Nosotros los totonacos tenemos el saber de que la mazacuata es una serpiente que cuida del maíz. Cuando nos encontramos a esta serpiente en nuestro sembradío, no la matamos. Tampoco la ahuyentamos cuando en nuestro rancho anida, porque aleja de nuestra siembra a los pájaros y a los ratones, ya que evita que estos animales dañen la milpa. Cuando una persona mata a esta serpiente, se cree que cuando haya un ventarrón, el aire tumbará la milpa como castigo. Es por eso que para nosotros la mazacuata es la que nos ayuda a cuidar de la milpa y el maíz. Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmakan, donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Kashen pakstiku kinka kashakashmatmakon, wishen kashpatpatit uma programa Quinta Chuencan, Voces Indígenas de Veracruz, anta uno umatas kuhut nikumasha Radio Más Chu Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Umatas kuhut nikuma kliakas chuenama umaka kotanuna, washawanit ama Lisa Arriola tikutsoknit aktum leaxkawen, y anta uno wanikan ima para que nalakapasatit, wanikan cuentos conciencia, niñas y mujeres que transforman el mundo. Tomaxtuma umatas kuhut wa ama kobeithidech palakata tlan wishen naputseyatet umatas kuhut. Bien, pues estamos aquí en la plática con Lisa Arriola, una niña que pues ha escrito un cuento en esta colección que saca Kobeisidet en este libro, que dice Cuentos Conciencia, Niñas y Mujeres que Transforman el Mundo. Dentro de este compendio van a ustedes encontrar varios cuentos que fueron escritos por niñas del estado de Veracruz y traducidos por personal de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas en las distintas lenguas que se hablan en nuestra entidad federativa. Y uno de ellos, un servidor, pues le tocó traducir en lengua tutunacú el cuento de Lisa Arriola. Lisa, cuéntanos cómo se llama el cuento que escribiste. Bueno, mi cuento se llama Vacuna para la Cena. Bueno, trata sobre una chica que está preparando la comida con su hermano y se acuerda vagamente de algo que les dijo su abuela, ya de ahí como que se empieza a meter en temas de ciencia. Oh, muy bien. Vacuna
para la cena. En la lengua tutunacú lo tradujimos como Shalitaltukun amatawai shalakatzisne. De esa forma lo tradujimos en la lengua tutunacú, y les quiero platicar en la lengua tutunacú. Piama lexqawin, pues wan nikula titashtogoy lakpuskatin laktzamanch palakata nikula tukutalhaway antaqatunu qatunu xpulak nikinchikkan pues naqalli xatakatzin naqalli ama tuku taskujut talhaway anta xatakatzin mas kupuanaw kajkinchikkan tuku tlawamaw nawi xatakatzin anta xataqtzeqtaman chu nachana lichiwinan chatum ama pues lakpuskatin nikuma pues maqasputoqoy xtaqalhtawaqakan chu pues qalheqoy aqtum xtaskujutkan. Pues bien, para que ustedes estén enterados y conozcan este bonito cuento que hizo Lisa Arriola, Vacuna para la Cena, pues vamos a darle pie a la lectura del cuento. Adelante, Lisa, queremos escuchar tu cuento. Ay, Dios. Ok. A ver. Facundo para la cena. A mi hermano le tocó lavar los trastes y hacer parte de la comida. Era una tarde de sábado y el día estaba fresco. Mamá nos dijo que preparáramos algo rico que nos gustara y que regresaba a cenar como a las 8 de la noche. Ella trabajaba en una empresa de informática computacional como programadora en algunos códigos. A mi papá le tocaba cuidarnos. Se hizo un café y se sentó en una silla mientras trabajaba un rato en la computadora. Supervisaba que no nos fuera a pasar algo malo mientras estábamos en la cocina. Los dos nos enseñaron y siempre nos recordaban que debíamos ser autónomos, autosuficientes, independientes. Solo que si todos íbamos a comer, teníamos que cooperar en algo. Ellos ponían el trabajo y dinero para traer el alimento. Por eso, si estaban ocupados, nos repartiríamos tareas equitativamente para hacer la comida entre mi hermano y yo. Solo que ese día yo estaba un poco distraída. Soy mayor que mi hermano, él tiene 9 y yo tengo 13. Por lo cual, además de papá, yo debía procurar que hiciera las cosas bien, con calma, para que todo saliera sin problemas y tuviéramos un resultado satisfactorio al final. Pero, repito, estaba dispersa, distraída y no me fijé que cuando mi hermano lavaba el pollo en el lavadero, salpicó bastante agua sobre los trastes. En ese momento me acordé que nuestra abuela nos había dicho que, al no estar limpio el pollo crudo, contiene diversos virus y bacterias. Ella es una mujer con mucha experiencia y es muy sabia. A los dos nos encanta platicar con ella sobre diversos temas. Su forma de explicar las cosas nos fascina. Ese día que nos dijo el dato del pollo, cuando aprendimos a trabajar cerca de la lumbre, estaba tan de buen humor y emocionada que nos interesara tanto lo que nos cuente sobre cosas de la vida o datos de ciencia, que nos contagiamos de todo el interés posible y nunca se nos olvidaría. Solo que, al parecer, mi hermano y yo, los dos estábamos bastante distraídos y su memoria se había reseteado por completo. Tan pronto como me di cuenta, lo detuve y le recordé lo que nos había dicho la abuela en aquella lejana clase de cocina. Cerré la llave del grifo y dije que si yo lavaba el pollo, él podía volver a lavar los trastes que había salpicado. Tan pronto como terminé de hacer el guiso, fui a mi computadora para buscar sobre todos los virus que hay en el pollo crudo. Sí, soy despistada, pero siempre he sido más curiosa que el resto. Mi mamá y mi papá opinan firmemente que eso me convierte en una mujer capaz de lograr sus metas. La creatividad y la curiosidad son fundamentales para nuestra especie. Y siempre me interesó la ciencia en especial. Solo que tiene diversas ramas y estaba indecisa con mi futuro. ¿A qué me dedicaré?, me preguntaba a veces. Lo tengo. Virus que contamina, creando diversos micro bla 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 bla. Octubre 2021, Valentina Guerrero Bravo, viróloga. ¿Quién será? Valentina Guerrero Bravo nació en 1980. Tuvo una infancia bastante agradable, sueños bien definidos y tuvo una gran lucha por ser reconocida en pleno siglo XXI. Viróloga, una ciencia no tan común como otras, pero fundamental durante la gran pandemia que se vivió en 2020.
una de las grandes científicas que ayudó a desarrollar una vacuna contra ese virus. Perdón, Lisa, para dejarlos en suspenso a las personas que nos están escuchando, pues los invitamos a revisar este cuento en la página del COVEICIDET, que muy pronto pues lo van a publicar. Y pues es muy interesante lo que nos compartes, Lisa. Y pues los invitamos a todas las personas que nos están escuchando, también a las personas que nos ven por Facebook, a que pues vean este cuento. También se está pensando en hacer de manera en audio este cuento para que también escuchen la parte en Tutunacu. En esta parte también nos mandan un mensaje de la caja de las lecturas, que es la parte del club. Hola. ¿Sí? Y nos dicen: saludos, Lisa, por parte de todas y todos las y los chicos de la caja de las lecturas. Pues ahí está el saludo que nos están pues apoyando. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir con más, pero antes nos vamos con esta pieza musical que se llama Totonaquita, a cargo del maestro Zenón Ramírez García. Totonaquita preciosa que caminas con donaire, ¿a dónde vas tan hermosa perfumando nuestros aires? Con la albura de tu traje de la chiritachi, llevas orgullo y linaje de mi viejo cachín, Cubaninacu. ¿Qué dice tu corazón cuando pastilla? Solo te quiere a ti la anacas, la guaya. Ya iremos a arreglar Katana Tamacalchoca para podernos casar. Totonaquita preciosa que caminas con donaire, ¿a dónde vas tan hermosa perfumando nuestros aires? Con la albura de tu traje de la chiritachi, llevas orgullo y linaje de mi viejo cachiquín, Tucumaninacu. ¿Qué dice tu corazón cuando pasquillan? Que solo te quiere a ti la anacas, la guaya. Ya iremos a arreglar Katana Tamacalchoca para podernos casar, Tucumaninacu. ¿Qué dice tu corazón cuántas pasquillas? Solo te quiere a ti la anacas, la guaya. Ya iremos a arreglar Katana Tamacalchoca para podernos casar. Ushint Ahmad, Xachivintín, Quimputaulancan, Veracruz. Pap nambia pa iga kotsang hombia it kuyangu muam animatia I omi he inye chani he suktawich pa humnyom tanwaga pa iga odoy kita mo guyin odoy kim kita naskain tawuseyin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pa chani he iwat pa iga michogoyin inchung hom muam jawu ap miput hum ni ang hom hempuk kim siga nekpa inkua mnetung animatia ining mat pa chani ini nega ipa ipoma iga michagayin in mat muam juhka usangwi kui siga jany wat pa hempuk jachi in mat pa muam waab in pa muam miwas san humnyom. Los Nuntacuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques.
Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntajuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente. Mije Popoluca, Mije, Soque Popoluca, Soque, Tenec, Tzotzil, Mixteco, Masipigni, Ñañú, Zapoteco, Chinanteco, Náhuatl, Totonaco, Mazateco. Nosotros como pueblos indígenas que a pesar de la diversidad, compartimos la forma de relacionarnos con nuestro territorio, así como la voluntad de preservar las formas de organización. Nuestros valores culturales, sociales y económicos diferentes a las normas que predominan el pensamiento occidental. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nagpulataman litutunaku lakolon lichuenanko pinagkakiwin lamakol puskoyot. Shlakan lamalaktzulakchishkuwin tasiyako. Laklanka shakshekakan kasleko. Chulakman kalchishinko. Shlakan lamakol kakiwin pulak ni musing chunakpush. Shlakan lakateko kamananko namatseak na koyan mimaklakaskinat. Chunamaktsangka koyan spulak ni kakiwin. Shlakan ni makatatasaninanko kashman na makaksakoyan. Kung namaktsang kaputong ko yan, nakakakiwin ama puskoyot, milimalakapustut misakat, shlakatanin naktsangkaya. En la región de Totonacapan, el pueblo totonacú habla de los duendes, conocido como Puscoyut o Kiwinti. Se dice que son pequeños, de cabeza grande, parecido a niños o a hombrecitos con barba. No son humanos, pero se parecen a nosotros. Viven en el monte, en cuevas, cerros y cerca de arroyos. Son traviesos, esconden cosas y a veces hacen que la gente se pierda en el camino. Muchos relatos cuentan que cuando alguien se desorienta en el monte, puede ser porque un duende lo está confundiendo. No hacen daño grave, solo asustan y enseñan a respetar la naturaleza. La tradición dice que, si alguien se pierde, debe voltearse la camisa para romper el encanto y encontrar la salida. Estas historias nos recuerdan que el monte tiene vida y que debemos caminarlo con respeto. Nagpulataman litutunaku, witamputum tantlin nikumatalilakapasa sitkam, choshkote. Wama tantlinin limasiako nikulatantum chakan lakatukway sipi anta nikushtanuma kushe. Shlakatash tamatsiaknit pilanch minitsen. Tantluwa takaslinin stamakstuputongo ama kushe. Chukashman ama chakan tlan tamakstul. Chu ama shkutish kasamputun ama kushe. Walak chishkuwin makneqol, chuchana talakmashtul kiliwatkan. Washlakata lauko, akshnilay Pascua, katuno pulataman tashtuy ama siya tatantlen sitkam, ni kumalilakapastakaw kinkilsukutkan. Ama tiku tantleko walekos talakanukan, chuputsakoy tiku nakatlakne. Cuentan los antiguos relatos tutunacú
que el dios Sol Chichiní ordenó ocultar el maíz en el corazón de un cerro para salvarlo de un gran diluvio que arrasaría la vida. Cuando las aguas se retiraron, ni el hombre ni los animales lograron recuperar el grano sagrado. Solo el pájaro carpintero, con paciencia y amor, logró abrir el cerro y devolver el maíz al mundo. En la celebración, el tejón, movido por la ambición, intentó robarlo y fue abatido. Tlen paksikukin kakasakashmat makon, uma kakotanuna, wishan kashpatpatit, uma min programa kan, kinta chuwinkan, Voces Indígenas de Veracruz. Pashtakatsiniyao ama Radio Más, su Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Ticutlawamagol, uma tascohut. Nachanak Pashtakatsiniyao, Josué Solano, Pedro Chávez, chu ama Federico Ríos, Spalakata Kinkamaktaimagón, Nakashpatatit ama Quinta Chuwenkan, Voces Indígenas de Veracruz. Chuna Chana Quintalacan, Luis Spalakata Nagashpatpatit uma Nak Facebook uma Kin Programacan, Quinta Chuwenkan, Voces Indígenas de Veracruz. Y aquí tenemos unos saludos, nos dice la maestra Nelly, subdirectora de investigación de las lenguas indígenas, nos dice Tlen, saludos a Lisa y a todas las niñas que participaron en el proyecto Cuentos Conciencia. Qué gusto es conocer su trabajo. Pues saludamos también a la maestra Nelly, al maestro Luis Gerardo, a la maestra Yolsi y al maestro Victoriano de la Cruz, quienes encabezan los trabajos que se realiza en la Beli. Mar García nos dice Kashen Magastowagana, nos dice hola maestro. Kashen Mar García, también la saludamos. Erika Méndez, una mujer a quien también admiramos mucho el trabajo que realiza, que nos dice Tlen profesor y nos manda sus saludos. Miguel Santos también nos saluda. Y Mordecai Altamirano nos dice Tlen hoy desde Mecayapan, municipio de Sotiapan, hasta el sur de la entidad veracruzana, nos escuchan. Ana Reyes nos dice Tlen, también nos saluda. Nancy Jiménez nos dice Kashen, les saludo desde la Torre Orgullo Veracruzano. Nimbesa nos dice saludos desde Papantla, la ciudad que perfuma el mundo. Pues seguimos en esta plática con Lisa Arriola. Yo quiero preguntarte, Lisa, ¿cómo se te ocurrió este cuento? ¿En qué te inspiraste? ¿Te inspiraste de alguien, de algo, para realizar este bonito cuento? Bueno, me acuerdo que salió la convocatoria y yo dije, ok, hay que participar. Vamos a ver qué hacemos, qué sale, ¿no? Me acuerdo que estaba buscando así como de que las ideas y dije, o sea, estaba buscando así como que varios campos de la ciencia y vi la virología. Y eso lo conecté con otro tema que se estaba volviendo medio polémico ahí por redes, en algunas redes, así de que lavar el pollo, ¿bueno o malo? Entonces, yo dije, quiero tocar este tema porque no puede ser que haya gente que diga que no hay que lavar el pollo. Ok, respeto opiniones, pero de todas formas yo lo quise como poner en el cuento Sí, sí. indirecta o muy directamente. Fue como que la idea así con la que dije. Y aparte, otra cosa fue así de que quería incluir como esta parte también de que tanto mujer, no, o sea, sí darle mucho protagonismo a las mujeres, pero también como que incluir a hombres en la historia. Por ejemplo, esta chica tiene un hermano o el papá también está así como que vigilando, están presentes, pero no siguiendo como esos roles de género que se tienen como pensados ya en una sociedad. Entonces, es como con esas ideas se fue formando el cuento y ya ahí como ahora sí que despejando bien la mente ya se pudo crear. Muy bien. Como mencionamos hace un momento, estos cuentos se tradujeron a lenguas indígenas. Y una pregunta que yo quiero hacerte como traductor de tu cuento, ¿cómo te sientes que este cuento haya sido traducido al cuento tutunacú y que puede llegar no solo a las personas que hablan el español, sino que también hablan alguna lengua indígena? Bueno, me parece increíble porque hay que tomar en cuenta que también como no es tan, ¿cómo decirlo? Ahora sí que, o sea, sí se lee, pero no es como
que a veces hay personas que no tienen como el acceso a aprender a leer o que no, o sea, hay gente que no sabe, ¿no? Entonces traducir los que se escuchen audio eh, puede como acercar a más a la gente, porque no solamente les estás enseñando la historia, ahora sí que los estás adentrando a ahora sí que a otro contexto, a otro mundo, la literatura, de la ciencia, de las mujeres, que también es como un tema ahí que todavía se debe resolver en comunidades, bueno, considero yo. Me parece increíble porque puede acercar también a gente de mi edad, pero que no habla español, a la literatura y a la ciencia. Claro que sí, estos cuentos, estas traducciones y este tipo de trabajo, pues abre la puerta a que pues más personas conozcan de estos temas y que precisamente no solamente están en español, sino que también en las lenguas indígenas. Chanane ikinkali shakashiman uma kintalakan Lisa Arriola tikullawanit ama shliaqsqawin pues luwa tukutakatsin pues mengoy anta tukuleqaltawqayaw y lush lekaskinka nakatsiyaw. Ahora nos vamos con una sección que se llama Tantlinin, que en Tutunacú es Tantlinin y en español son danzantes. Vamos a escuchar el relato de la danza de los moros y volvemos con más. En los pueblos de Veracruz, el cuerpo también habla. Hay pasos que no son solo movimiento, son ofrenda, son petición, son memorias que danzan. Es el eco del son en la tierra, la danza que nace en el ritual y vive en las comunidades indígenas. Bienvenidos a Tantlinin, donde los danzantes conectan el cielo, la tierra y el corazón del pueblo. Wanak pulataman Tutunacú, Wishatantlin chamoros, Nikumakiltsukunit la tamakan la tachangonit ama españoles. Wali Tutunacú, Limasiyako ama taxpulan, antak tatantlin. Tamputi lako ama tantlin. Watikulitastoko chamoros chuche español. Chanalitantleko, chuwaleko xtlakatkan, Nikumalus lan kaxtlawako. Chukatlaknanikan, xlakata natantleko. La danza de los moros españoles es una tradición que llegó a México durante la época colonial y representa simbólicamente las batallas entre moros y cristianos de la Edad Media. Con el paso del tiempo, los pueblos indígenas la adoptaron y la transformaron en una expresión cultural propia. En la región del Totonacapan, el pueblo Tutunacú también la incorporó a sus fiestas tradicionales. Los danzantes se dividen en dos bandos, moros y españoles, y realizan pasos y enfrentamientos simbólicos al ritmo de la música, vistiendo trajes coloridos, coronas y adornos que reflejan la identidad cultural de la comunidad. Cuando el ritual termina, la memoria permanece. Esto fue Tantlinin, danza viva en las comunidades de Veracruz. Nos encontramos en el próximo ritual. Leqachuinamau amali aqsawi nikumashawanit amali aktulisa shpalakata pues luwa tukutakatsin kinkawaniyan. Nachana kpashtakatsiniyau Radio Machu Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas shpalakata kinkamashkiman kiltamaku naqashpatatit uma kintachuinkan. Por acá tenemos más saluditos. Marichuy nos dice, Tlen nos saluda en lengua tutunacú. Saludos para ti, Marichuy. Edith Cortés nos dice saludos desde Sosocolco, Magaltoquena, Miguel. Pues hasta Sosocolco de Hidalgo les mandamos estos saludos, el municipio que tiene una festividad de la Feria de Globos. La compañera Isabel Zárate nos dice
saludos, distinguido maestro, desde la Academia Veracruzana del Departamento Administrativo. A todo el equipo del Departamento Administrativo, pues los saludamos con mucho cariño. Ana Reyes nos dice Tlen, nos saluda Ana Reyes. También Candy Vázquez nos saluda. Y por acá tenemos saludos de la maestra Araceli, nos dice saludos desde Cosquihue, Veracruz, qué buen programa. Muchas gracias, maestra Araceli. Y también nos comparte que Lupita nos manda saludos. Un saludo, Lupita, la semana pasada la tuvimos aquí en el programa, pues le mandamos un saludo. Candy Díaz nos dice Cajen, variante de la, de Papantla, dice Lipashau, Kashmatan, Malgachan, Magachipat, Huacuishin. Nos está mandando un saludo desde Papantla, sí, y nos dice un saludo para todos ustedes. Nos saluda la maestra Araceli desde Cosquihue, sí, y Alejandra Mal Pérez nos dice saludos, excelente programa. Y a cada uno de ustedes que nos estuvieron sintonizando en esta tarde, también los saludamos con mucho cariño y con mucho aprecio por seguir este programa. La compañera Dionisia Márquez nos dice saludos, invitada, saludos a mí y a la invitada. Les escuchamos desde la Torre Orgullo Veracruzano a todo volumen. Dionisia, Beto, les mandamos un saludo a la maestra Mariana, que por ahí anda un poco estresadita por la carga laboral que se tiene, por los reportes que se tienen que entregar, al maestro Félix, al buen Mario, a las contadoras, a Ino, a la Miss Paula, que le mandamos también un saludo, que en estos momentos está terminando el curso de la lengua náhuatl en su nivel número 2. Igual saludamos al maestro Victoriano, que está en la ciudad de Papantla, culminando unos trabajos para la creación de los CECALIS, unos centros de aprendizaje de la lengua tutunacú. Bien, para finalizar, porque el tiempo se nos está agotando, Lisa, yo te quiero preguntar a manera de conclusión, ¿qué les dirías a las niñas, a los niños, a toda la niñez que nos está escuchando en esta mañana, en esta tarde, perdón, para que se anime a escribir? Bueno, principalmente que no le tenga miedo. Puede parecer imponente así de que crear una historia que agrade, que sea como apta, que sea larga, que tenga así como que mucha sabiduría en mensaje, cosas por el estilo. Pero en realidad creo que escribir puede ser como una forma de expresarse así lo que salga y tener una idea a ir extendiendo. Sí, es como no tenerle miedo, es simplemente agarrar el lápiz y escribir y ahora sí que soltarse, crear lo que salga, no tener miedo a tus ideas y que para empezar es divertido, es entretenido y aparte te puede llevar un buen rato. Pues ahí está la invitación de Lisa para que nos animemos a escribir. Y también queremos agradecer profundamente a Kobe y Sidet por este trabajo tan importante y también por tomar en consideración a las lenguas indígenas, porque en muchas ocasiones pues hacemos este tipo de trabajo y no nos abrimos a que también sean escuchadas en nuestras comunidades indígenas. Y pues también a los padres, a las mamás, también hay que apoyar mucho a los hijos, porque pues como dicen, hay un comercial muy sonado que dicen, hay talento, solo falta pues el apoyo, el impulso, y pues qué mejor que el apoyo, el impulso venga de los padres. También queremos agradecer a Dalis en esta tarde por acompañarnos, por ser parte de los proyectos, de los sueños de Lisa, y pues sin el trabajo de ella, de su papá, quien también saludamos en esta tarde y agradecemos y también reconocemos ese esfuerzo tan grande que a veces las mamás, los papás realizamos cuando estamos cansados, pero aún así tenemos que llevar a la hija, al hijo, a un entrenamiento, a un evento, a un taller, a una clase, y
y aún así pues tenemos que realizarlo. Entonces pues también les damos un reconocimiento y también nuestras felicitaciones. Nosotros nos empezamos a despedir. Los invitamos en la siguiente emisión, el día miércoles, para escuchar el programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Queremos agradecer a Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, al maestro Victoriano de la Cruz Cruz, director general de la Academia Veracruzana, también a todo el equipo de realización que está en cabina, como cada miércoles, pues nos apoya bastante para que en sus casitas puedan escuchar el programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Al buen Luis Donaldo, que está atrás de la cámara realizando la transmisión por Facebook, para que usted nos pueda escuchar y también ver por esta plataforma. A todas las personas que nos están viendo, a Shana también del grupo de Tutunacú, del curso de Tutunacú, les agradecemos a cada uno de ellos por participar, por seguirnos, por apoyar todo este trabajo. Y pues Lisa, en la lengua Tutunacú decimos Pashtakatzinil, que es gracias. Cuando le decimos a alguien Pashtakatzinil o Kana Pashtakatzinil, es decir, de manera muy sincera, te agradezco mucho. Aquí Pashtakatzinian, Lisa, Pigingamaskiwe, Minkiltamaku, Umaka Gotanuna. Pues yo te quiero agradecer de manera muy sincera por habernos regalado esta tarde y poder compartir este trabajo con nosotros. Pashtakatzinish, Lisa. Muy bien, nosotros nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Natanok, chao. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.